Vamos a comenzar. Entonces, hemos visto operadores, tomando decisiones, core APIs, métodos, diseño de clases, lambdas e interfaces funcionales, colecciones y genéricos, ¿no? Ahora ya entramos a lo que son los streams. ¿Y cuáles son los objetivos acá? Usar strings, trabajar con strings y expresiones lambda. Ahí vamos a tener que usar objetos Java y strings primitivos, ¿no? Incluyendo expresiones lambda, implementando interfaces funcionales para supply, filter, map, consume y ordenamiento de datos. Después tenemos ejecutar descomposición, concatenación y reducción, agrupamiento y particionamiento en strings secuenciales y paralelos. ¿Ya? Nosotros entonces ya conocemos los lambda. También conocemos la sintaxis de métodos de referencia. Ambos se usan cuando implementas interfaces funcionales. Lo vimos. ¿Ya? Así que también vimos colecciones y genéricos. ¿Ok? Ahora nos vamos a enfocar en el API Strings. ¿Ya? Ese API Strings es usado para programación funcional. ¿Ya? No es que va a reemplazar la programación orientada a objeto, sino que nuevamente podemos adoptar otro paradigma más en Java, ¿ya? O sea, eso es lo bueno. Entonces, también vamos a tener lo que se llama strings para lectura y escritura, y entonces ahí nace lo que se llama el paquete Java.io. Java.io strings. ¿Ok? Entonces, también vamos a trabajar sobre eso. Primero, vamos a entrar a hablar sobre optional. ¿Ya? Con este vamos a empezar. Y vamos a introducirlo en un pipeline. ¿Qué es un pipeline? Como un flujo de trabajo de varias tareas, ¿ya? Que trabajan juntas, ¿ya? Y ahí aparece, por eso de ahí se habla sobre el stream pipeline, ¿ya? Si alguien ha conocido Jenkins, ¿no? Jenkins, se dan cuenta que cuando ustedes crean un pipeline, él te define tareas como, por ejemplo, build, ¿no? Build, mandar pruebas, mandar métricas a Sonar, publicar la imagen, ¿no? Son como pasos, ¿ya? Algo así es el stream pipeline, pasitos que van a tener que darse de forma secuencial, ¿ya? Ahora, la programación funcional tiene su curva de aprendizaje, porque no es tampoco algo que había en Java, sino que es algo nuevo, ¿no es cierto? Es algo nuevo que está agregándose al lenguaje, ¿ya? Pero hoy por hoy, la mayoría de desarrolladores Java lo ha adoptado, ¿ya? Le ha agarrado cariño al tema de streams, ¿ya? Al tema de poder usar programación funcional en sus programas. Así que, de hecho, que yo sé que les va a gustar también. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando tú divides, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, creas objetos, muchas veces en colecciones, sobre todo lo guardas, nunca falta que por ahí haya un nulo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú quieres llamar a un método de un objeto nulo? Null pointer exception, ¿no es cierto? Entonces, justamente para evitar tantos null, problemas con el null, ¿ya? O para poder expresar de que no hay data, simplemente no tengo data, ¿ok? Se crea en Java la necesidad de poder expresar cómo decimos no sé, cómo decimos no aplica,
o cómo decimos eso o no hay data en Java. Y ellos se crearon el tipo optional, ¿ya? El optional se crea a partir de un factory, ¿ya? Por eso que no vas a hacer un new optional, no vas a hacer un new optional, vas a hacer un optional.off, algo así, ¿ya? Pero también puedes tener un optional.empty, ¿ya? Que es como que generaras una caja, como ven ahí, como un cubo vacío, ¿ya? Pero ya se creó un optional. Y cuando aplicas un optional of 95, has creado una caja y dentro, imagínate que hay una bola de billar, para los que conocen las bolas de billar, con el número 95 ahí dentro, ¿ya? Para darnos una idea. Entonces, yo les recomiendo que lo imaginen como una caja, ¿ya? Como una caja, es lo más fácil de hacer. Entonces, en este código que vamos a ver ahorita, aquí, vamos a agrandar acá, miren este código. Vamos a ver cómo se puede crear un optional. Entonces, tenemos un método que recibe un array de enteros, un var argument de enteros, pero dice devuelve optional double, ¿ya? Entonces, el array puede venir vacío. Entonces, la línea 11 dice, si la longitud es 0, voy a retornar optional empty, o sea, caja vacía, ¿ya? Y el que recibe esa caja vacía va a tener el recurso para preguntar, ¿estás vacío o no estás vacío? Le da la chance de evitar con más facilidad el null pointer exception, porque va a poder preguntar, ¿estás bien? ¿Estás vacío o no estás vacío? ¿No? Pero ahorita la línea 11 está retornando una caja vacía, nos queda clarísimo. Después en la línea 13 hace la acumulación de todos los enteros que vinieron en el var argument en la variable sum, o sea, como el acumulador, ¿no? Sum de todo. Y ahí sí, ya como tiene una suma, puede hacer un optional of y devuelve la suma dividida entre la longitud. Ese es para el promedio, ¿no? ¿Cómo calculamos el promedio? Y lo devuelve como double, ¿ya? Entonces, dentro de esa caja hay una bolita de billar que tiene el promedio de esos números, ¿ya? Algo así. Imagínense que lo tiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos probar? De repente así, ¿no? Perdón, mejor acá. Aquí, miren. ¿Cómo podríamos probar? Llamas a ese método y le pasas dos números, porque el var arguments te permite pasar varios números. En el caso de que le pases el 90 y el 100, es 95 el promedio, ¿no? Entonces, en esa caja va a haber una bolita de billar con el 95 pintado. Pero si no le pasas ni un número, no vas a recibir null, simplemente vas a recibir una caja, pero vacía. Entonces, para evitar los null pointers, ese optional tiene un método, ¿ya? Para preguntar si hay algo dentro de la caja. ¿No? Es como que, is present, ¿hay algo dentro? Sí. Ah, entonces, get. Como que abres la caja y sacas la bola de billar. Acá está, es el 95, ¿no? O como la tinca, ¿no? Que metes tu mano de la bolita que salió y dices, es 95, ¿no? Pero primero has preguntado. Entonces, el optional es una buena opción para evitar esos incómodos null pointer exception. José, pero ¿qué pasaría si alguien se olvida y de frente le dice get sin hacer el list present? Bueno, la excepción que va a tener es no such element exception, ¿ya? No es null pointer exception, sino no such element exception, ¿ya? O sea, lo que te está diciendo es, no hay nada en la caja, ¿ya? Entonces, esa es tu excepción, ¿ya? Entonces, cuando tú creas un optional,
a veces empezamos con el empty, que ya sabes que es la caja vacía. ¿Ok? ¿Qué significa? Que hubiera sido como si el null lo hubieras metido dentro de la caja, ¿no? Pero el empty se usa mejor. ¿Ok? Entonces también se puede usar como operador ternario. Miren. Así. Si tu valor es nulo, llamo al empty. Pero si no es nulo, llamo al love del valor y lo recibo todo en un option. Entonces, este código se popularizó porque de alguna manera, si ya tienes un valor nulo, que podría ser nulo, controlas devolver caja vacía o devolver caja con el valor dentro. ¿Ya? Pero alguien en Java debe haber pensado en nosotros y habrá dicho, pero mucho código, ¿no? Value null, optional empty, optional low. ¿No habrá uno que haga las dos cosas a la vez? Ese es este de acá. Este único método of nullable value hace las dos cosas que vimos hace un ratito. Si el valor es nulo, ya, te devuelve la caja vacía. Pero si el valor no es nulo, te devuelve la caja con el valor dentro, ¿ya? Entonces, mucho código, como el operador ternario que ves aquí, se ha reemplazado ahora por este de acá, ¿ya? Entonces, úsenlo, un poder más para ustedes en sus programas, para evitar los null, ¿ya? Entonces, el cliente ya puede aprovechar de estos recursos, ¿no? Preguntar si, ¿no? El cliente de ese método. Oye, ¿está presente el valor dentro de la caja? Sí. Ok. Entonces puedo sacar. ¿Ok? Rodito, chicos. Ya. Entonces vamos a la tabla. Y vamos a achicar un poco. Ya. No, esa no era la tabla. La tabla era esta. Ok. Miren. Este, este, este nos muestra cada uno de los métodos que podemos usar. Get te da el valor, pero te retorna excepción si la caja está vacía. If present consumer no es el que vimos hace un rato. ¿Eh? Ahí es para que le pases un consumer. O sea, para que apliques algo, ¿no? Como el ejemplo que está abajo. Por ejemplo, si el valor está presente, quiero que ejecutes un print line. O sea, imprime el 95 en la consola. ¿Ya? Cuando está vacío, la caja no hace nada. Pero cuando hay un valor, sí llama al consumer y le pasa el valor para que lo imprima. Por ejemplo, como el ejemplo de abajo. El if present sí lo vemos ahorita. Retorna falso si la caja está vacía y retorna true si la caja tiene un valor dentro. ¿Ya? Pero después vienen unos or else que yo sí los recomiendo que se lo aprendan. Hacen que el código sea bien bonito. Porque miren, el or else t dice, si no hay valor, te retorna st. O sea, es como decirle, si la caja está vacía, por favor devuélveme este otro. ¿No? Or else t other te va a retornar otro parámetro. Pero si hay algo, te devuelve el valor. Pero alguien también dijo, oye, pero ¿y no podríamos también hacer un or else get y aplicar un supplier? ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Te retorna el valor si estuviera la caja, pero si no lo tuviera, llama a un supplier, o sea, alguien que genera algo distinto tal vez, ¿no? O sea, si se dan cuenta, son como métodos que te dicen, bueno, si no tienes el valor, te doy la opción de que hagas algo más, ¿no? Y devuelvas otra cosa, ¿ya? Tienes el T-Other o tienes el supplier ese que ves ahí.
Pero también hay la opción, alguien puede decir, oye, pero ¿sabes qué? Yo sí quisiera arrojar excepción. En caso que no hubiera, quiero informar que no hay elemento y que debería haber un elemento ahí, ¿no? Entonces está para el caso de que es mandatorio que el optional tenga algo dentro. Entonces ahí, or else throw. Pero a alguien también se le ocurrió, ya, también arrojó la excepción, pero también quisiera llamar a un supplier, o sea, hacer algo más también. Entonces hay or else throw supplier. ¿Ya? Entonces, esos son métodos estáticos de la clase optional. ¿Ya? Las cosas que podemos hacer con él. ¿Ya? Vamos entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un optional vacío? Vámonos por acá. ¿Ya? Entonces, miren, acá está el ejemplo justo de qué hacer cuando la caja está vacía. En la primera línea 30, la caja está vacía de todas maneras, porque no ha recibido los argumentos para sacar el promedio de los números. O sea, esa caja optional double está vacía. Pero tú puedes decidir, y ahora que conoces los or else, tú puedes decir, bueno, voy a volver un NaN. O sea, ahí mismo especificas qué valor, en caso la caja esté vacía, quieres devolver. NaN, double NaN. Pero otro podría decir, no, ¿sabes qué? Voy a volver un random, pues, cualquier número. Entonces usas el otro método que recibía, ¿qué cosa? Un supplier, ¿no es cierto? Generar algo. No recibo argumento, pero quiero generar algo, un random. ¿Eh? Y el supplier, ¿cómo se implementa? Con un lambda, ¿no? Por eso que el Lord else get ahí recibe un lambda. Entonces ahí estás prácticamente manejando en el caso que no hubiese NaN o un valor random. Esa es la estrategia que has obtenido. Pero como le dije, puede ser que alguien diga, no, yo no quiero volver nada, yo quiero arrojar una excepción. Ya, bueno, el que escogió esa opción le va a salir no slash element section en la línea tal, ¿no? Otro dirá, no, pero yo no quiero solamente arrojar excepción, yo quiero arrojar excepción, pero otra excepción. Entonces, él se va por la opción or else throw y supplier. No recibo argumentos, pero arrojo algo. En este caso está arrojando un ilegal. Le cambió la sección original, ¿no? No slash element section, pero arroja illegal state exception. ¿Ok? Entonces, el Java nos da los recursos, ¿no? Uno ya ve cuál utiliza para sus programas. ¿Ok? Y el último caso, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí está combinando dos cosas que no debería haber hecho. ¿Ya? Or else get, si ustedes se acuerdan en el cuadro, tiene que retornar un resultado, no una excepción. ¿Ya? Entonces, o tiene que retornar un double, ¿no? Que es el optional con el cual está creado el ejemplo. Pero acá vemos que él quiere retornar una excepción y no coincide con el tipo declarado del optional. Te falla por esto, porque el optional está declarado como double, optional double, y él está queriendo devolver un illegal state exception. Por eso que esto falla. ¿Ya? O sea, ha debido retornar un optional
Perdón, ha debido retornar un double, porque el optional es de caja para double, optional double. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese tipo de ejemplos. ¿Ya? Ese es el ejemplo de cómo manejar, cómo manejar la caja vacía. ¿Ok? A ver, hay un mensajito. Claro. Pero tienes que tener cuidado, ¿no? Or else get, ya sabes que devuelves un número. Or else throw es excepción. Uno de los dos caminos tienes que llevar. Entonces, antes nosotros no teníamos este recurso. Entonces, lo que retornábamos era null. ¿Ya? Pero a veces el null no expresaba lo que realmente queríamos decir, ¿no? No sé, no hay data, no aplica, ¿no? O sea, es null. Retornamos null, man. ¿Ya? En cambio, con un optional está más clara la intención de que no hay valor. Simplemente no hay valor. ¿Ya? Otra ventaja que ustedes acaban de darse cuenta antes de irnos a streams es que puedes usar, y ahí viene el tema de programación funcional, es un estilo de programación funcional el llamar al método if present, ¿ya? Sin necesidad de llamar al if. Y también acaban de ver un poco de estilo de programación funcional, el or else get, or else throw. No has tenido que hacer un operador ternario o un if else, ¿no? Ese tipo de programación que acaban de ver ahorita es el de estilo de programación funcional. En una línea se hace todo, ¿no? Entonces, if present o or else get o or else throw, en una línea hiciste. No tuviste que usar ni if ni else para manejar esos dos casos, ¿se dan cuenta? Ese es el estilo de programación funcional y es el estilo que hoy se aplica. Van a amar mucho tu código, tus jefes y tus clientes, porque lo ven minimalista, ¿ya? Ese es el estilo que está ahorita Java introduciendo de a poquitos. Ok. ¿Ya? Entonces, justamente aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, tú dices, tengo el promedio de 2 números, ¿no? ¿Qué me vas a imprimir? Si llamo al or else con nan, al or else con más random o al or else throw. ¿Qué te imprimen los tres? La respuesta es fácil, ¿ah? Porque ahora sí le estás pasando 90 y 100. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me imprimen los tres print line? ¿Alguien se anima por el chat? ¿Qué valor imprimirían los tres print line con el promedio de calcular el promedio de los dos números? A ver, ¿quién se animó? Claro, si se dan cuenta, los or else, or else, or else, es si es que la caja estuviera vacía, ¿no? Pero la caja no está vacía. Entonces, en los tres casos se va a imprimir 95, que es el promedio de 90 y 100. ¿Ya? Eso es lo bonito del estilo de programación funcional. En caso que haya, pues, la caja esté vacía, se aplica el else. Pero la caja no está vacía, así que voy a imprimir el 95. Como que hubiese un get embebido ahí, ¿no? Haz un opt.get y dame lo que tienes dentro. Entonces, y esos tres valores 95 se van a imprimir. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Esto, pónganlo en el IDE, practiquen, lo van a ver que así funciona el optional. Ahora, arrancamos siempre con el optional porque es el primer
la primera degustación, así como cuando vas al supermercado y a veces está la que vende yogur o quesitos o jamonada y te dice, señor, ¿quiere degustar? Ya. Esa degustación es el optional. Acabas de ver un poquito de promoción funcional con optional. ¿Ya? Úsalo en tus proyectos, ya para que ya se vean más al estilo funcional. ¿Ya? Esto de aquí ya hace que tu código lo quieran más tus empleadores, porque es más estilo funcional. Menos force, menos while, menos do while, empiezas a trabajar con string de datos. ¿Ya? Entonces vamos a ir poco a poco. Este tópico no voy a correr porque este tópico sí vale oro. ¿Eh? Este tópico, cuando tú en tu código empiezas a programar al estilo funcional, lo van a apreciar mucho tus empleadores. ¿Ya? Aquellos que están en Estados Unidos, en otro lado, van a ver, si ven el código de sus compañeros, muchos ya usan strings. ¿Ya? Entonces hace el código más minimalista. Ahora, todo se está yendo a esa corriente. ¿Ya? Para que el código, porque el código es más fácil, más entendible, ¿ya? Más fácil de mantener, ¿ya? No todos estamos en una empresa como los japoneses que están toda la vida. Es bien común en Japón, tú entras a una empresa y te quedas ahí 30, 40 años, te jubilas ahí en tu trabajo, saliendo de la universidad o del instituto. En cambio aquí nosotros, ya no se vayan a molestar, ¿eh? Pero medios así como en las películas de Sylvester Stallone, Mercenarios, ¿no? Nos paran contratando para todos lados, ¿no? Creo que 3, 4 años de promedio. Yo cuando recibo currículums, o cuando recibía currículums, me acuerdo cuando estaba en farmacia, miraba, ese era un detalle que me encantaba. ¿Cuánto tiempo está esta persona? Y les voy a ser sincero, no contrataba a nadie que había estado en su empresa 3 meses, 6 meses, y así en sus últimos trabajos. Porque ya yo decía, pues, si entra ahorita en enero, o sea, en marzo me deja, ¿no? Entonces, mínimo, pues esperaba un año, ¿no? Ya digo, bueno, en este trabajo seguro no, se aburrió, le pagaba muy poco, ¿no? 2, 3 años, ¿no? Entonces, generalmente los que tenían 3 a 4 años, era más complicado sacarlos. Ya tenías que ofrecerle un poquito más, ¿ya? Entonces, tus empleadores van a valorar mucho streams, van a ver, les va a encantar, porque adiós while, do while, force, empiezas a trabajar con colecciones usando streams, ¿ya? Vamos a entrar entonces. Un string en Java es una secuencia de datos. Un pipeline consiste de operaciones que se ejecutan en un string para producir un resultado. Acuérdense del Jenkins, ¿ya? El Jenkins tiene operaciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a los que no se acuerdan de Jenkins. Depende, dice, ¿qué me está hablando José? ¿Se acuerdan que ahora las empresas, para desplegar en los proyectos en producción, calidad, desarrollo, usan este servidor de integración de Continuous Delivery y Continuous Integration, el Jenkins? Y el Jenkins tiene esto, pero estos famosos pipelines, miren. Son como fases, vamos a agrandarlo un poquito. Creo que agarré una foto muy... Ya, ¿eh? Son como fases en la que cada uno representa algo. Por ejemplo, el primero voy a hacer el checkout del repositorio, después hago un build, como un compile del proyecto, después corro las pruebas, ¿ya? De repente publico en SonarQube, informo los errores y después genero el empaquetado o lo despliego en algún... ¿ya? Entonces son como pasos, son como operaciones intermedias que se dan, ¿ya? Así que el Jenkins viene bien acá, como los steps, exacto, exacto, Juan Salvador. Entonces, el string aquí va a fungir como lo mismo, ¿no? Hay operaciones intermedias, ¿ya? Que se van a ejecutar en el string para producir un resultado, ¿ya? Entonces, piénsalo también como una línea de ensamble en una fábrica, ¿ya? Entonces, cada uno hace una tarea. No sé, de cuántos videos hay en internet, ¿no? De cómo se va procesando por partes. Ahora, con la robótica, ya muchas de esas personas han perdido su trabajo. Incluso si ustedes se acuerdan, han visto videos de Amazon, Alibaba, Mercado Libre, todo es robot ahora, ¿no? Está solito, se empaqueta todo. Y hay una o dos personas más, el operario del robot. ¿Ya? Entonces,
Es más, les pongo un ejemplo que de repente lo van a ver. Es más, se van a acordar de mí cuando vayan a comprar su próxima salchipapa o su hamburguesa. Hay un stream pipeline ahí. Alguien está que fríe, la otra está que toma la orden, la otra persona está haciendo la ensalada o friendo el pollo, y al final el mozo recibe el producto final, ¿no? La operación terminal sería poner en el pan la ensalada, la hamburguesa o el pollo deshilachado, y la operación terminal podría ser, señor, ¿quiere con qué cremas? Paz, le pone la crema, tome, y con su bolsita y todo, y tú, toma la plata y me voy, pa. Pero tú has visto tú una secuencia de pasos, ¿no? Ya, eso, la próxima vez que vayas a comprar, te vas a acordar de tu profesor José, el pipeline que acabo de ver, ¿ya? Entonces, eh, con strings, ¿ya? Nosotros definimos esos pasos, pero la data no se genera por adelantado, ¿ya? Se crea cuando se necesita, ¿ya? Entonces, al igual que cuando tú en una herramienta de base de datos haces un select asterisco de la tabla, inner join con esa tabla, ¿no? Y haces todo tu query, pero ahí estás declarando los pasos. Nada va a funcionar hasta que tú le das clic al botón run, ¿no? Corre el query, ¿no? Entonces, acá es igual. Tú vas a definir operaciones, pero la data no va a ser generada hasta que lo necesitas. O sea, ese es un ejemplo de evaluación lazy, ¿ya? Hay un delay en la ejecución hasta que se necesita. Ahora, en programación funcional, esas son operaciones, ¿ya? Que van a darse en una línea de ensamblaje. Algo va a iniciar y finalizar el trabajo, ¿no? Y van a haber números de estaciones intermedias entre ese start y ese end o finalización del trabajo, ¿ya? Entonces, el origen va a ser el source, que ven en la figurita, es de dónde viene la data. Puede ser un array list, un set, un map, pero de ahí viene, de algún lado viene, ¿no? Las operaciones intermedias son las que van a transformar el string en otro. Operaciones que, por ejemplo, podrían ser, quiero que conviertas todo a mayúscula, quiero que me saques solamente, digamos que algo bien simple, ¿no? Fueran puros strings. Sácame solamente las palabras que empiezan con la letra A, o sácame las palabras que tienen longitud igual a 3, ¿no? O si fueran números, sácame los pares, ¿ya? Y después viene, puede haber otra operación intermedia, muéstrame en la consola aquellos que pasaron, y digamos, incluso haya otra que hasta puede convertir a otro tipo. Pasaron strings, aquellos que empezaron con la letra A, pero puedes poner una operación intermedia que diga, ya, devuélveme la longitud de esos strings. Entonces, pasate de string a enteros, ¿no? Y después haber otra operación que diga, ya, ¿cuántos fueron? O sea, no me interesa siquiera los números, sino cuántos son. Pasaron 5, ya, eso es lo que necesito. ¿Ya? Entonces, la operación terminal es la que finalmente produce el resultado. Las operaciones intermedias solamente usan evaluación lazy, ¿ya? Esas operaciones intermedias no se van a ejecutar hasta que la operación terminal se ejecute. Entonces, cuando la operación terminal se ejecuta, prodúceme el resultado. Ahí las intermedias empiezan a trabajar con la data que llegó o con la data de donde sabe de dónde la va a tomar, ¿ya? Ahora hay un tema, que eso también hay que tenerlo en claro, por eso pongo la nota al final. Una vez que el pipeline termina, imagínense como en Jenkins, imagínense que ya no puedes usar más ese job. O sea, ya ese string no lo puedes volver a usar. ¿Ya? Él ya generó el resultado y ya no es más válido. O sea, imagínate como que se autodestruyó. ¿Ya? Si quisieras intentar volver a usarlo, te va a dar error.
¿Ya? Algo así funciona. Ok, entonces, vámonos a este cuadro. Operaciones intermedias versus operaciones terminales. ¿Ya? Y hay unas preguntas que el autor pone para entender. A ver, te dice, las operaciones intermedias son requeridas para el pipeline, son partes requeridas para el pipeline. Puede ser que no, ¿no? O sea, no necesariamente, pero la operación terminal sí, porque si no hay operación terminal no hay resultado, ¿ya? Pueden existir múltiples veces en el pipeline las operaciones intermedias. Sí, pueden haber varios pasos intermedios, los ejemplos que le di, ¿no? Paso a la mayúscula, las que empiezan con letra A, dame la longitud, ¿no? Y después, ¿no? Ahí hay como 3 operaciones intermedias, ¿no? Pero operaciones terminales no pueden haber varias, solo una. Por eso que la segunda es no. ¿Pueden existir múltiples veces operaciones terminales? No, solo puede haber una operación terminal nada más, ¿no? Eh, el tipo de retorno es el tipo del string en operaciones intermedias. Perdón, el tipo de retorno es tipo string en operación intermedia, sí. Esta parte sí la van a ver en los ejemplos. O sea, a manera que va pasando imagínense en la factoría de pasos intermedios, digamos, si pasan botellas, el string de botellas pasa a la siguiente fase como string de botellas, ¿no? Pero sigue siendo un string de botellas. Si lo conviertes a otra cosa, sigue siendo un string de otra cosa, pero sigue siendo de tipo string. Entonces, en operación intermedia es sí. Pero en operación terminal es no, porque al final es el resultado. ¿Qué quieres? No quieres un string, quieres algo que es diferente a un string. Por eso que ahí dice no. ¿Ya? El tipo lo que retorna una operación terminal es finalmente algo que en Java podemos usar, ¿no? Puede ser un primitivo, puede ser un wrapper o puede ser una colección, pero ya no es un string. En cambio, en las operaciones intermedias se trabaja todavía con el string de datos. Por eso dice no en la segunda columna, ¿no? ¿Se ejecutan antes las operaciones intermedias? No. Todo se ejecuta hasta que llamas a la operación terminal. Ahí empieza, ¿no? O sea, se ejecuta con la llamada al método, la operación terminal sí, pero estas no, ¿no? Estas son evaluación lazy. Estas no van a funcionar hasta que este se ejecute. Y después de usar el string, ya no es más válido la operación terminal, ¿no? Ya no. Entonces, bueno, ese es un poco como para entender cómo funciona, ¿no? Un string, ¿ya? Entonces, imagínate pues que es como que le das una instrucción a cada persona de la línea de ensamble, ¿ya? Entonces, al final, la operación terminal es como que un supervisor va, ya terminaron, ¿dónde está ya, no sé, pues la botella con el jugo ya ensamblado, con la chapita y todo listo para ya empaquetada o la caja ya empaquetada, ¿no? Algo así. Ahí recién. Entonces, nadie va a empezar hasta que reciban, ¿no? La orden. Empieza la línea a trabajar, ¿no? Y esa persona que espera el resultado final va a tener que esperar hasta que vea, pues, que llegó la caja final, ¿no? El empaquetado. Ah, ya, listo, ya terminaron. ¿Ya? Y ahí se termina la línea, cuando el trabajo se completa. ¿Ya? Pero como analogía les dije, ya no se puede volver a usar la misma línea porque ya terminó su trabajo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el código, no se preocupen, en el código lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, se pueden hacer muchas operaciones intermedias. Finalmente, hay una operación terminal que produce el resultado. ¿Ya? Entonces, algo así.
Bueno, acá más ejemplos. A veces también puedes poner límites, ¿ya? O sea, pueden pasar muchos pedidos, pero tú dices solamente me voy a trabajar con los dos primeros. Ese también es otra operación intermedia. Yo puedo decir, solo quiero limitarlo a 2, ¿ya? Entonces, por eso no se dan cuenta que en los selects también hay limit, ¿no? Quiero solamente los tantos registros. Algo parecido, ¿ya? Ok, ahora sí. Esa es la parte teórica, ¿no? Porque hay que entenderlo primero, ¿no? Ya nos damos cuenta que hay operaciones intermedias que son de evaluación lazy, no se ejecutan hasta que la operación terminal se ejecuta y ahí empiezan a funcionar todas con el origen de datos. Una vez que se produce el resultado, el string ya no se puede volver a usar, ¿ya? Eso es lo que rescatamos de la primera explicación. Ahora sí, ¿cómo se crea un string? ¿Ya? Un string de datos, ¿ya? También existe, así como en el optional, un método factory llamado empty. Si tú creas un string empty y declaras que el tipo string es de strings, obviamente no hay nada, ¿no? Su count es 0. ¿Ya? Su count es 0. En el segundo ejemplo es un string of. Entonces también se parece mucho, ¿no? Al optional, ¿no? Pero este sería un string de un solo elemento, un entero. O podrías crear un string a partir de 3 valores. Sería un string de 3 enteros. Es como una, imagínense, es como que hubieras creado string de datos, no has hecho nada con ellos, simplemente has creado string de datos, ¿ya? Pero no se acostumbra mucho a trabajar así de esta manera, ¿no? A no ser que sea algo muy simple, ¿no? Generalmente en Java lo que tenemos son colecciones, o sea, listas, algo así. Entonces, aquí se van a dar cuenta que han tenido que modificar las colecciones de Java para que puedan aceptar este nuevo tipo llamado string. Porque antes no teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? No teníamos esto. Entonces, le agregaron un punto string. Si ustedes se van al código fuente, vamos a aprovechar también para crear una vez el ejemplo. Ya podemos entrar a ver cómo lo agregaron, ¿no? Vamos a crear un proyecto que diga string, ¿ya? A ver, un ratito. Voy a crear acá para después, ahí ubicarlo más rápido. Strings. Ya. Entonces, vamos aquí a ver que hay un método main, ¿ya? Mientras él está indexando, aprovechamos para cambiar esto por una lista de, ya, ustedes ya saben que hace list of, ¿no? Un lista inmutable, ¿no? Lista inmutable. El var va a inferir que es una lista de strings, ¿no? Ya está. Pero ahora tú vas a crear un string de strings. Ya es otro tipo de dato, ¿eh? No es una colección de por sí, ¿no? Pero yo necesito trabajar. Entonces, en algún punto ellos se habrán dado cuenta. ¿Y cómo hago para que de una lista sus elementos pasen al nuevo string que acaban de crear? Entonces, ellos crearon un nuevo método que devuelve un string de string, ¿no? Suena raro, ¿no? String de string. Si te metes al código, este es un nuevo método, que se agregó desde Java 8, porque es desde Java 8 que esto empezó. ¿eh? Entonces han creado todo lo necesario para que el contenido de esa lista pase o se devuelva como un string de string, ¿no? Bueno, del tipo de elemento que sea. Si la lista es de empleados, de string de empleados. Si la lista de facturas, string de facturas. Entonces acá mismo ellos han usado genérico, ¿se dan cuenta? Es un que era de object, dice, ¿no? Cualquier cosa que era de object, pero devuelvo como string, ¿ya? El mismo string también fue creado en Java 8, ¿ya? Es ahorita, como ven, como una interfase, ¿no? Querea dice de base string.
y que tiene estas operaciones intermedias que puedo aplicar. ¿Ya? Hay un montón de operaciones intermedias. Sí sería bueno, chicos, que se metan a ver el código fuente de estas clases. El Intel IDEA es genial para eso. ¿Para qué? Para que vean qué han agregado al lenguaje. Porque ahorita sí ya tienen ustedes la vista desde el avión, ¿no? Una lista, punto stream, me devuelve un string de stream. Pero si se meten, van a ver cosas bien interesantes. Ok. Volviendo a la presentación, entonces, esto es lo que acabamos de ver. Cómo crear un string. Y miren, string finitos. Quiere decir que también debe haber los strings infinitos. ¿Por qué le llaman string finito? Porque ahorita pues solamente tengo 3 elementos. Son 3 fáciles de contar, ¿no? Ahora, también vamos a ver que existen los string paralelos. O sea, en vez de crear el string así, también existe la opción paralel string. Más adelante, vamos a ver que esta es otra gran característica que se puede usar para código que usa concurrencia. ¿Ya? ¿Ok? Esto es como usar múltiples trabajadores que hagan la misma tarea. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una gran línea de fabricación, como que tuvieras varios squads haciendo lo mismo. Hoy, chicos, a estas botellas hay que ponerle el jugo y pónganle la chapita y pónganlo en su caja. Pero en vez de hacerlo todo en una sola línea, lo haces en varios grupos. Entonces, tienes más cajas al final como resultado, ¿no? Pero todos hacen la misma tarea. ¿Ok? Ahora, los streams paralelos ayudan a obtener los resultados pronto, pero donde se ve el beneficio es cuando tenemos una gran lista, ¿no? No con 3 elementos, pues. La lista secuencial va a ganar sobre la lista paralela cuando la lista es pequeña, ¿ya? Porque internamente para poder trabajar como múltiples trabajadores, ustedes ya deben haber adivinado, ¿no? Él ha tenido que usar hilos o ha tenido que usar, no sé, pues un pool de hilos o un executor service, ¿no? Imagínense que te hubieran pedido que implementes eso internamente. Entonces, hacer todo eso es mucho más complejo que decirle que lo haga primero la A, después la B, después la C. Entonces, ¿cuándo se ve el beneficio del paralel string? Cuando la lista es grande, 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 y se definen grupos de trabajo o workers, y los resultados se empiezan a generar. Y si al final la operación terminal dice, yo necesito un solo producto, después se fusionan los resultados para darte el producto final. Eso va a ser en segundos versus minutos cuando lo haces de forma secuencial, porque tienes que esperar que todo vaya uno por uno. Entonces, más adelante vamos a ver que para strings grandes de datos, el paralel lo destroza al secuencial. Entonces, por ahora, el secuencial es así. Nada más. ¿Ya? Cuando usen paralel string, acuérdense que es para tener varios hilos internos que hagan el trabajo. Mira, incluso ustedes se van a dar cuenta por qué la programación funcional les ha encantado a todo el mundo. Tú acá ya no tienes que ver hilos. O sea, tú sabes que adentro están haciendo un for join de hilos y todo para trabajar, pero tú ya no lo tienes que hacer. Al mismo estilo de PLSQL, cuando tú haces tu query, le dices al moderador de base de datos, oye, por favor, créame 10 hilos para que hagas esta consulta en la base de datos, ¿no? Etcétera. Nada. Tú dices simplemente CL de la tabla con Einer John con esto, listo, y dame mi data. ¿Mm? Entonces, ese es también otro beneficio de la programación funcional. Yo declaro lo que quiero y él internamente tiene que usar los cores, ¿ya? Digamos, en mi máquina tiene él para usar hasta 8 cores. En una máquina ustedes de repente 6 o 4. Pero yo no tengo que absolutamente decirle nada de eso. Él usará el mejor código para hacer eso en paralelo. ¿Ya? Ahorita no, pues ahorita es string, así que ahí no hay nada que ver. ¿Ya? Esos son los beneficios de la programación funcional y por eso que está pegando mucho, pues. Ahí está lo del paralel string. Y ahora entramos a los string infinitos.
Claro, si habían los finitos, tenía que haber los infinitos, pues. ¿Ya? Entonces tú puedes crear un string, miren, de enteros y le dices, ¿sabes qué? Quiero que iteres. Valor inicial es 1, pero quiero que vayas de 2 en 2. Este va a generar un string de números enteros de forma ilimitada. ¿Ya? O sea, si a mí se me ocurriera después hacer, no sé, pues para estos de acá, quiero que hagas un for each, ¿ya? Donde los mandes a la consola, nunca va a terminar, porque nunca va a parar de generar números por ser infinito. ¿Ya? Entonces, los infinitos son los que se generan a partir de iterate y también se generan a partir de random. Perdón, de generate. Acá, por ejemplo, le estamos diciendo, quiero que me generes puros números aleatorios y no paras. Generate e iterate te generan strings infinitos. Claro que aquí no se genera nada. O sea, si se dan cuenta ustedes, mientras no llamo una operación terminal, es como si hubiera hecho un select, pero no le di clic al botón run. El programa termina tranquilo. Pero cuando yo llamo una operación terminal, por ejemplo, es for each. A este string le aplico una operación terminal. ¿Ven? Por ejemplo, es un ejemplo de un pipeline string que no tiene operaciones intermedias. Solamente tiene operación terminal. El for each es una operación terminal. ¿Ya? O sea, ustedes ven, de acá es de string, pero es una operación terminal. Por eso que quiero que entren al código fuente, revisen, chicos, métanse para que se acuerden, esta es una operación terminal, esta es una operación intermedia. Entonces, esta operación terminal, sí, a la hora de ejecutarse, o sea, cuando la línea de ejecución llega aquí, él dispara el string. Ahí recién dispara el string. Entonces, por ejemplo, ahorita digo, imprímeme puros números. Y miren, lo corro. Es violentísimo, miren. En un ratito ya está en 558.000. Wow, no, 5.500.000, una bala, ¿no? Ya, no ha parado. No ha parado, pues, no puede. Es infinito. ¿Ya? La operación terminal nunca va a acabar. Ahí hay que tener cuidado. Pero son fáciles de identificar. Cuando vean generate e iterate, te acordarás en el examen. Caramba. String infinito, cuidado, hay que ver cómo de tener un código que sí se pueda manejar. Porque así como ahorita él tenía que hacer control C para matarlo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que hay unas operaciones que hacen que pues el string infinito termine. ¿Ya? Ok. Vamos a la presentación y llegamos aquí. ¿Qué pasa, José, cuando yo hago un system on printline de un string? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, en vez de correrlo, ¿ya? Mejor porque si no nunca va a caer, le digo, quiero ver cómo eres tú internamente. ¿Ya? On number, ¿qué me imprimes? ¿Qué daría el tu string de ese string? Perdón, está. Ya, miren lo que sale. Reference pipeline $head @ No sale collection, ¿no? O es totalmente diferente de una colección, donde a veces ves el contenido, ¿no? Ves el contenido, etcétera. Pero esto es solamente por cultura general, ¿ya? No entra en el examen, ¿ya? Pero como ves, no estás viendo los valores de la colección, el contenido. Así que no escribas este código. Nadie imprime un string porque te sale algo como esto, reference, pipeline, head, algo así, ¿ya? No usamos el string para imprimirlo en la consola, porque esto te va a salir. Ok. Acá vemos otra vez iterate. ¿Ya? Iterate. Pero ahora es diferente porque ahora tiene 3 partes. Le estamos diciendo, oye, quiero que iteres, ¿ya? Quiero que iteres, pero acá hay un segundo argumento, o sea, quiere sobrecargado, es esto.
hay otro lambda, donde vas a usar un predicate. ¿Sabes qué? Los 100 primeros nada más. Entonces, el iterate tiene sobrecarga, ¿ves? Valor inicial, hasta cuándo, y la operación, ¿no? Que se va a ir haciendo uno por uno. ¿Ya? Y cuidado porque todo es coma, ¿no? No creo que alguien fallaría si ve punto y comas aquí, ¿no? No es así, comas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se parece a un for loop, ¿no? Empieza con este i hasta esta condición nn más 1, algo así, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando imprimamos... Ah, perdón, estaba imprimiendo el string. Ya ve que el string no tiene razón de ser, ¿se dan cuenta? Pero así como la estás imprimiendo, ya le dijiste, pues. No, a mí sí me imprime solamente los 100 primeros, ¿no? Y entonces va a arrancar desde el 1, 2, 3, ¿no? Siempre aumentando hasta este de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a la presentación y llegamos aquí. Un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Métodos para crear un string. Primero hay que saber cómo crear un string, ¿ya? Si se puede después ejecutar o no, eso depende de la operación que llames, la operación terminal que llames. Pero lo puedes crear como string empty, o sea, como el optional empty, vacío, 0 elementos, a partir de un var arguments. Puedes usar alguna colección como un array list, un set, etcétera, punto string, como vieron, y se crea un string a partir de la colección, pero es finita todavía. Puedes hacer parallel string, también finita, pero lo va a ejecutar en forma paralela. Ya te expliqué lo de los workers o los for join internos que él hace. Y cuidado con los generate y los iterate, porque los generate iterate te dan infinitos, ¿ya? Te dan infinitos. Pero sí hay uno que tiene predicate, como el que está acá, donde podría darse finito infinito. Miren, esto es lo curioso, puede ser finito infinito, ¿ya? Porque depende, pues, si el predicate nunca se ejecuta, o sea, nunca es falso, perdón, no es que no se ejecute, sino no es falso, va a seguir imprimiendo números, pero hasta que el predicate sea falso, ahí se detiene, ¿ya? Por eso que acá te dice infinito, infinito. Ok, eso es lo que hemos visto hoy día, ¿ya? No hay que correr, porque este es un tópico al que no hay que descuidarlo tampoco, ¿ya? ¿Qué vamos a ver el viernes? Las operaciones terminales, ¿ya? Acá un spoiler, ¿ya? Ya el viernes lo vemos con más detenimiento y ejemplos. Tú tienes que ejecutar operaciones terminales para que se ejecute el string, ¿sí o no? Si no, no pasa nada, ¿no? Es como que has declarado el string o el select, pero no le has dado clic al botón run en el cliente SQL que tengas, ¿ya? Entonces, operaciones terminales como el count. O sea, imagínate todas las botellas, la gente está que las empaqueta, y yo vengo y te digo como supervisor, ya, chico, gracias, pero no me interesa. Yo quiero saber cuántas cajas más salieron. Y alguien viene y te dice, son 20, listo, me voy. Eso es lo único que necesitaba saber. Ese es el count, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, para string infinitos nunca terminaría. Y tiene sentido, ¿no? Porque si tú generas un string infinito, nunca va a poder contarlo, porque él tendría que esperar que termine, ¿no? Entonces, ¿qué te va? El count no terminaría nunca con string infinitos. Pero con string infinito sí te volverá un valor, puede ser long, por ejemplo, o es más, el tipo es long, y se considera una operación de reducción, ¿no? Porque es como le di el ejemplo, ¿no? Están procesando varias cajas, pero a mí no me interesa. Yo solo quiero el número. Es una reducción. Ahora pueden ver, yo quiero de todos el mínimo, el máximo. Pero aquí en el mínimo y máximo sí me devuelve un optional, ¿no? Sí me devuelve un optional. Porque puede haber o no elementos, entonces por eso me dice optional. Mejor un optional. Ahora, find any y find first es encuéntrame alguno, al menos uno, ¿no? Imagínense que hagamos un stream de todos los que ahorita están participando. Ya, encuéntrame al menos uno que haya nacido en el año 1995. Ya, uno de ustedes puede haber nacido ese año. Entonces, al menos uno.
¿ya? Cualquiera. Fein Enis, cualquiera que haya terminado. Pues, entonces, también es candidato optional, ¿no? Podría haber que ninguno de ustedes haya nacido en el año 1995, ¿ya? Entonces, puede estar vacía esa caja, ¿no? ¿Ya? No, entonces, no se considera de reducción. Ahora, también puedo decir el primero. Podrían haber varios aquí. Por ejemplo, a ver. En el grupo, por ejemplo, sí está Yulisa, ¿no? Es la única mujer. Entonces, find any. Encuéntrame aunque sea una mujer en este grupo. Yulisa. Ya. Pero acá la mayoría son hombres. Entonces le digo, encuéntrame el primer hombre de la lista. Entonces, digamos, si estuvieran en orden alfabético, saldría Anuar, ¿no? Anuar. Pero fue el primero, ¿ya? Después también hay All Mash, todos aquellos todos aquellos que cumplan con, ¿no? Con cierto criterio, ¿no? Todos tienen que hacer Mash. Pero todos deberían hacer Mash, ¿no? Entonces ahí puede ser true o false, ¿no? Porque a veces pasa que no todos. Pero alguno que cumpla la condición, any Mash. Ahora, también está la negación. Ninguno debe cumplir esto, ¿ya? Ninguno debe ser de Kazajistán, digamos. Entonces, ninguno de nosotros es de Kazajistán. True, ¿no? ¿Ya? Any Mash. ¿Alguno tiene que ser de México? True. Todos tienen que ser del continente, del planeta Tierra, ya, all mash, ya, algo así. For each, ¿no? Uno por uno, ¿ya? Voy, no es reducción, ¿no? Trabaja con todos. Reduce sí es reducción, ya es una, vamos a ver en la próxima clase, que ya él busca, como de todos los elementos, yo quiero llegar a esto, ¿no? Ya, te da más recursos que un count, ¿no? Que simplemente es para contar. Y el collect, por ejemplo, es, mira, tengo este string de datos, pero yo quiero que me los colecciones todos y me lo devuelvas como una lista. O me lo colecciones todo y me lo devuelvas como un map o como un set, ¿no? Entonces ya hay como una especie de transformación o colección, ¿no? A ver, los elementos los voy a colocar aquí, ¿no? ¿Ya? Como en una fábrica, ¿no? A ver, guarden los huevos, ¿no? Y vas coleccionando, a ver, en cajitas. Y esas son las que finalmente en los supermercados los encontramos como los packs de huevos, ¿no? Ya las coleccionadas, algo así. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere coleccionarlo como array list, o list, perdón, lo vuelve como lista. Si lo colecciona como set, como map, como map. ¿Ya? Esas son las operaciones intermedias y eso es lo que vamos a ver el día viernes. ¿Ya, chicos? Muchísimas gracias. Entonces, vamos avanzando. Ya entramos a strings, nuestro 10º tema. ¿Ya? Nos vemos el viernes. No se pierdan la clase. Chao. Les subo al Classroom el video y el PPT, ¿ya? Para que lo tengan ya para las próximas clases. Gracias chicos. Gracias a todos. Descansen. Hasta el día viernes. Nos vemos. Chao, chao. Chao chicos. Bye, bye. Un abrazo.